La lluvia caía con una cadencia irregular contra los ventanales, como si la noche quisiera advertir de algo que aún nadie se atrevía a nombrar. El aire olía a humedad y a café frío olvidado en la mesa, y en medio de esa quietud inquietante, ella se quedó mirando la maleta cerrada junto a la puerta. El silencio de la casa se sentía más denso de lo normal, cargado de una ausencia disfrazada de rutina, como si hasta las paredes supieran que esa despedida escondía algo más. El coche de él ya se había perdido en la oscuridad, pero en su pecho aún resonaba el eco de un beso rápido, demasiado calculado, demasiado frío. No había ternura, ni urgencia, solo un gesto mecánico, vacío, como si los labios se hubieran olvidado de lo que significaba amar. Ella tragó saliva, intentando convencerse de que eran ideas suyas, de que el cansancio la hacía desconfiar, pero en el fondo una sombra de sospecha comenzaba a enredarse en su mente. El reloj del comedor marcaba cada segundo con un golpe seco, un latido metálico que parecía marcar la cuenta regresiva hacia una verdad imposible de detener. El olor de su perfume aún flotaba en el aire, mezclado con un leve aroma a madera del pasillo, y esa combinación la hacía sentir un nudo en el estómago. No era solo la partida, era el modo en que había cerrado la puerta, como si no tuviera ninguna prisa en regresar. La pantalla de su celular vibró suavemente sobre la mesa, iluminando el cuarto en penumbras. Un mensaje de su amiga aparecía con una notificación inocente, pero al abrirlo, la sangre le corrió helada por las venas. No era aún una confirmación, apenas una chispa, una mínima incoherencia en la historia del supuesto viaje de negocios. Sin embargo, esa chispa tenía el poder de encender un incendio en su interior. Ella respiró hondo, sintiendo como la garganta se le cerraba con una mezcla de rabia y miedo. Afuera, los truenos rugían como si el cielo se partiera en dos, y dentro de ella algo similar comenzaba a quebrarse. No sabía todavía qué iba a descubrir, pero presentía que aquella noche no sería como las demás. Y que, quizá, su vida tampoco. La mañana amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía reflejar exactamente el peso en el pecho de ella. El olor a café recién hecho llenaba la cocina, pero el sabor le resultaba amargo, como si cada sorbo le recordara que estaba sola. Su mano temblaba ligeramente al revisar una vez más la nota que él había dejado en la mesa, con la caligrafía impecable que siempre utilizaba para justificar sus ausencias. La nota decía poco, apenas un "no me esperes despierta, volveré en unos días, es importante". Nada más. Ninguna palabra de cariño, ningún detalle de complicidad, como si las frases hubieran sido arrancadas de un manual de excusas. Ella apretó los labios, sintiendo como una punzada de desconfianza le atravesaba el estómago. ¿Desde cuándo su vida con él había comenzado a escribirse en frases tan frías? Mientras miraba por la ventana, notó la maleta secundaria que él había dejado olvidada en el armario del pasillo. Una maleta pequeña, que siempre llevaba en sus viajes, y que esta vez parecía no haber necesitado. La abrió con lentitud, como si esperara encontrar un fantasma dentro. Y lo que encontró fue aún más perturbador. Dentro, había un par de documentos de reservas aéreas que no coincidían con la ciudad que él le había mencionado. El corazón le dio un vuelco. El papel llevaba un nombre femenino en la sección de acompañante, un nombre que ella no reconocía. Cerró los ojos, intentando calmar el temblor en sus manos. Quizá era un error, un malentendido, un simple documento olvidado de otra ocasión. Se obligó a creerlo, pero en su pecho la certeza crecía como una semilla venenosa. Decidió sentarse en el sofá, con los documentos en la mano. El silencio de la sala era absoluto, roto solo por el leve crujido de la madera bajo su peso. En su cabeza, los recuerdos se mezclaban, las llamadas cortas, los mensajes sin explicación, los regresos con olor a un perfume que no era suyo. Cada pieza encajaba en un rompecabezas que ella había preferido no armar hasta ese momento. Encendió su computadora con la determinación de quien busca respuestas aunque duelan. Tecleó el nombre del hotel impreso en las reservas, y la pantalla le devolvió imágenes de un lugar paradisíaco,
con playas de arena blanca y suites de lujo. Un destino demasiado idílico para un supuesto viaje de negocios. Sintió que la respiración se le aceleraba, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. El teléfono volvió a vibrar sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de su amiga, la misma que la noche anterior había lanzado la chispa de la duda. El texto era corto: tengo que contarte algo, no por aquí. Llámame. Las palabras parecían pesar más que el propio silencio, como si anunciaran que la verdad estaba a punto de desbordarse. Ella dudó unos segundos, con el dedo temblando sobre la pantalla. Sabía que, una vez hiciera esa llamada, no habría vuelta atrás. Podía seguir fingiendo, podía seguir creyendo en las mentiras bien contadas, pero parte de ella ya estaba cansada de sostener una historia que no le pertenecía. Tomó aire, y marcó el número. La voz de su amiga sonó al otro lado, baja y nerviosa, casi susurrando. Hubo un silencio incómodo antes de que las primeras palabras escaparan de sus labios. Lo que voy a decirte, va a dolerte. Ella cerró los ojos, sintiendo el mundo tambalearse bajo sus pies. Afuera, el cielo se oscurecía aún más, como si la tormenta aguardara el momento exacto para desatarse. Y en su interior, esa misma tormenta ya rugía sin freno. El murmullo al otro lado de la línea se transformó en frases entrecortadas, en confesiones que ella aún no podía asimilar. Cada palabra parecía clavarle una espina más profunda, hasta dejar su corazón en carne viva. Su amiga titubeaba, como si buscara la manera menos cruel de decir lo inevitable. Él no está solo en ese viaje. La frase retumbó en su mente, rebotando una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. La sala pareció encogerse, los muros cerrarse a su alrededor. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Ella no pudo evitar que una lágrima silenciosa le recorriera la mejilla. Pero no era solo dolor lo que sentía. Era también una chispa de furia, un fuego que empezaba a arder en lo más profundo de su pecho. Colgó la llamada sin despedirse, con la mirada fija en las reservas aún abiertas en la pantalla del ordenador. Ahora lo sabía. El viaje de negocios no era tal. Y detrás de esa mentira se escondía algo mucho más cruel, una luna de miel con otra mujer. Y en ese instante, comprendió que su vida estaba a punto de dividirse en dos, antes de saber la verdad, y después. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, y ella seguía inmóvil frente a la computadora, con los documentos aún desplegados en la pantalla. El reflejo de la luz azul iluminaba sus ojos vidriosos, mientras el silencio de la casa se volvía insoportable. Su respiración era corta, casi contenida, como si temiera que cualquier sonido pudiera romper la débil contención que la mantenía de pie. El cursor parpadeaba en el buscador, invitándola a seguir indagando. Sus dedos, inseguros, escribieron el nombre femenino que había visto en la reserva. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, como si quisiera escapar antes de que apareciera el resultado. Cuando la búsqueda arrojó imágenes, ella sintió un frío repentino recorrerle la espalda. La mujer existía. Sonriente, joven, con una mirada que transmitía la frescura de lo prohibido. Cerró de golpe la laptop, incapaz de soportar la visión. El sonido seco del aparato al cerrarse resonó en la sala como un disparo. El eco quedó flotando en el aire, mezclado con el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Ella apretó las manos contra sus rodillas, intentando recuperar el control de su cuerpo, que comenzaba a temblar. Se levantó y caminó hasta el espejo del recibidor. Lo que vio la dejó sin palabras, una mujer agotada, con el rímel corrido, los labios resecos y los ojos llenos de un dolor que había intentado ocultar demasiado tiempo. Se tocó la mejilla, como si buscara confirmar que aún era ella, que aún existía más allá de la mentira que le habían impuesto. El celular vibró de nuevo, interrumpiendo su reflejo. Esta vez no era su amiga. Era él. Un simple mensaje que decía: llegué bien. Te amo. El nudo en la garganta le impidió respirar durante unos segundos.
El descaro de esas palabras, la frialdad calculada de ese te amo, la hicieron sonreír con amargura. Ahora sabía que esas 3 letras no significaban nada más que un disfraz para una vida paralela. Ella decidió no responder. Guardó el celular en el bolsillo y se dirigió a la habitación matrimonial. El olor de su perfume aún impregnaba las sábanas, mezclado con un rastro de sudor y colonia. Se sentó en la cama, hundiendo los dedos en el colchón, y de pronto sintió una punzada de ira tan intensa que la obligó a levantarse de inmediato. No podía quedarse allí, inmóvil, tragando lágrimas en una habitación que olía a mentira. Fue entonces cuando pensó en la posibilidad de seguirlo. La idea era descabellada, peligrosa, pero también irresistible. Podía tomar el siguiente vuelo hacia ese destino paradisíaco, podía enfrentarlo en su propio teatro de engaños. La imagen de ella irrumpiendo en la habitación del hotel la atravesó como una descarga eléctrica. Pero enseguida la calma se impuso, no actuaría con impulsividad. Primero, reuniría pruebas. Regresó a la laptop y buscó información detallada sobre el hotel, las reservas, los vuelos. Descubrió que había otro vuelo a ese mismo destino en 3 días. Demasiado tiempo para esperar, pero lo suficiente para preparar un plan. Sentía que cada clic en la pantalla era un paso hacia un terreno desconocido, pero también hacia su propia liberación. Al cerrar la computadora, notó un sobre blanco en el fondo del cajón de la mesita de noche. Lo tomó con cuidado, como si sospechara que escondía dinamita. Dentro había un recibo de joyería, fechado apenas una semana antes. El detalle la dejó helada, no había ningún regalo reciente para ella. Ninguna joya nueva había aparecido en sus manos. El recibo indicaba la compra de un anillo de oro con incrustaciones discretas de diamante. Ella lo sostuvo entre los dedos con rabia, sintiendo como la sangre le hervía. No era solo una aventura pasajera. Era algo más profundo, algo planeado. Tal vez una promesa. Tal vez un símbolo de amor que jamás había recibido. Dejó caer el papel sobre la mesa, y por primera vez, en lugar de lágrimas, brotó de su interior una risa amarga, seca, cargada de incredulidad. Era el sonido de una mujer que se sabía traicionada, pero que también comenzaba a vislumbrar una fuerza que había permanecido dormida demasiado tiempo. El viento sopló con fuerza, haciendo vibrar las ventanas. Afuera, la tormenta rugía con la misma intensidad que crecía dentro de ella. Se levantó, se miró otra vez en el espejo, y esta vez no vio a una víctima. Vio a alguien que estaba lista para destapar la verdad, aunque esa verdad la destrozara en 1000 pedazos. Esa noche apenas pudo dormir. La mente viajaba una y otra vez hacia la imagen de él con otra mujer en una playa paradisíaca. Pero, entre las sombras de la madrugada, tomó la decisión que cambiaría todo. No esperaría a que la verdad viniera a golpear su puerta. Ella misma iría a buscarla. Y mientras el primer rayo de sol se filtraba tímidamente por la ventana, la chispa de la venganza comenzó a encenderse en sus ojos. El amanecer la encontró con las maletas abiertas sobre la cama, aunque todavía no había decidido qué llevar consigo. La habitación estaba revuelta, como si reflejara el caos en su interior. Cada prenda que doblaba parecía pesar más de lo normal, impregnada de recuerdos de una vida compartida que ahora se desmoronaba. El aire estaba cargado de tensión, mezclado con el olor tenue del café que se enfriaba en la mesa de noche. Mientras guardaba algunas cosas, sus ojos se detuvieron en el vestido rojo que siempre había reservado para ocasiones especiales. Lo sostuvo entre sus manos, recordando cómo él solía halagarla cada vez que lo usaba. Lo dejó sobre la cama con una mezcla de rabia y determinación. Si debía enfrentarlo, quería hacerlo vestida con la fuerza de la mujer que él había intentado subestimar. El sonido de su celular interrumpió el silencio. Era otro mensaje de él. El día estuvo agotador. Reuniones interminables. Te extraño. Ella lo leyó con una mueca sarcástica, sabiendo que probablemente esas palabras eran escritas desde la comodidad de una cama de hotel, compartida con otra. Respondió con un simple descansa,
mientras por dentro hervía el desprecio. No quería levantar sospechas antes de tiempo. Esa mañana, buscó vuelos de último minuto hacia el destino paradisíaco que había visto en las reservas. Sus dedos se movían con rapidez, como si el teclado ardiera bajo la urgencia de su decisión. Encontró uno para esa misma noche. El precio era alto, casi un insulto, pero no le importaba. Había algo más valioso en juego, su dignidad. Antes de reservar, dudó por un instante. Miró el anillo de compromiso que llevaba aún en la mano izquierda, símbolo de una promesa vacía. Lo deslizó lentamente hasta quitárselo, sintiendo como la piel desnuda parecía respirar al fin. Lo dejó sobre la mesa, junto al recibo de la joyería, como un recordatorio cruel de lo que estaba a punto de desmantelar. El resto del día lo pasó en un estado de nerviosismo controlado. Cada sonido en la casa parecía amplificarse, el tic-tac del reloj, el crujido de la madera, el zumbido lejano de los coches en la calle. Todo le recordaba que estaba a punto de cruzar una frontera sin retorno. Se miraba al espejo una y otra vez, como si necesitara convencerse de que era capaz de hacerlo. Al atardecer, recibió una llamada inesperada de su amiga. La voz al otro lado sonaba preocupada. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Puede que duela más verlo con tus propios ojos. Ella respiró hondo antes de responder. Prefiero un dolor con pruebas, que una mentira envuelta en caricias falsas. El silencio posterior fue la única confirmación que necesitaba. Al caer la noche, tomó un taxi hacia el aeropuerto. Las luces de la ciudad desfilaban frente a sus ojos como destellos de una vida que se alejaba. Dentro del vehículo, la mezcla de perfume barato y cuero desgastado se impregnaba en el aire, intensificando la sensación de que estaba entrando en un territorio extraño. El aeropuerto bullía de gente apresurada, maletas rodando, voces mezcladas en distintos idiomas. Ella avanzó entre la multitud con la determinación de quien tiene un objetivo claro. Mientras esperaba en la fila, sentía como su corazón golpeaba con tanta fuerza que parecía audible. Cada paso hacia el mostrador era un paso hacia la verdad que había temido descubrir. Al entregar su pasaporte, el empleado le sonrió de manera rutinaria, sin imaginar que ese gesto trivial era parte del inicio de una historia cargada de traición. Tomó su boleto con manos firmes y se dirigió hacia la puerta de embarque. El sonido metálico de los anuncios resonaba en sus oídos como tambores de guerra. En la sala de espera, observaba los rostros de las personas que viajaban con ilusión, con planes de vacaciones, con sueños compartidos. Y ella, en cambio, llevaba un equipaje cargado de sospechas, rabia y una determinación que ardía como fuego bajo su piel. La diferencia era brutal, casi dolorosa. Cuando anunciaron el abordaje, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba a punto de entrar en el mismo espacio aéreo que él, de acercarse peligrosamente a la escena de su mentira. Se mordió los labios, consciente de que lo que estaba por hacer no era solo un viaje, era el inicio de una batalla silenciosa. El avión despegó, elevándose sobre la ciudad iluminada. Desde la ventanilla, las luces se reducían hasta volverse puntos lejanos, como si su antigua vida se encogiera tras ella. El rugido de los motores cubría cualquier pensamiento, pero dentro de su pecho una sola idea permanecía clara: descubriría toda la verdad, aunque esa verdad la destrozara. Cerró los ojos, intentando dormir, pero cada vez que lo lograba, la imagen de él sonriendo a otra mujer en una playa la despertaba. La noche en el aire se convirtió en un suplicio interminable, marcado por la ansiedad de lo que la esperaba al amanecer. Cuando el avión comenzó el descenso, el cielo teñido de naranja se reflejaba en el mar cristalino del destino turístico. A su alrededor, los pasajeros sonreían emocionados por llegar al paraíso. Ella, en cambio, sentía que iba a aterrizar en el infierno. Y en lo más profundo de su ser, supo que ya no había marcha atrás. Estaba lista para enfrentar la verdad, aunque esa verdad se convirtiera en su peor pesadilla. El calor húmedo del lugar la envolvió apenas bajó del avión. El aire olía a sal,
a Coco y a promesas turísticas que parecían burlarse de su estado de ánimo. Los demás pasajeros avanzaban con sonrisas y risas contagiosas, pero ella caminaba con pasos firmes, como si el suelo ardiera bajo sus pies. Cada paso la acercaba más a la verdad que tanto temía y al mismo tiempo ansiaba enfrentar. En el taxi hacia el hotel, la música caribeña sonaba en la radio, un contraste doloroso con la tensión que la atenazaba. Desde la ventanilla, observaba las palmeras doblarse suavemente con el viento, las fachadas coloridas de las casas, los vendedores ofreciendo frutas frescas. Todo parecía pertenecer a un sueño de verano, menos ella, que se sentía atrapada en una pesadilla sin salida. Cuando el vehículo se detuvo frente al resort, el corazón le dio un vuelco. El edificio blanco y elegante se erguía imponente, con balcones adornados por bugambilias moradas. La entrada estaba custodiada por recepcionistas sonrientes y turistas en ropa ligera que entraban con un entusiasmo que ella no compartía. Tragó saliva, intentando calmar el temblor en sus manos. Entró al vestíbulo con el paso seguro de alguien que quiere pasar desapercibido. El aire acondicionado soplaba un frío artificial que le erizó la piel, mientras el aroma a flores frescas impregnaba el ambiente. Sus ojos recorrieron cada rincón, buscando una silueta conocida, un rostro que le confirmara lo que ya sospechaba. Se acercó al mostrador con una sonrisa forzada. Fingió ser una turista más, preguntó por disponibilidad de habitaciones y, mientras tanto, estiró el cuello para observar discretamente el libro de registros. El recepcionista, distraído, le mostró tarifas y paquetes. Y allí, en un rincón de la pantalla del ordenador, lo vio, el nombre de él junto al de aquella mujer. Registrados como pareja. Sintió un golpe en el estómago tan fuerte que casi la dejó sin aire. Su mundo se tambaleó por un instante, y tuvo que apoyarse en el mostrador para no perder el equilibrio. El recepcionista la miró con amabilidad, sin sospechar el terremoto interior que la destrozaba en silencio. Ella murmuró una excusa, se giró y caminó hacia el área de las suites, con las piernas pesadas como plomo. En el pasillo alfombrado, el murmullo de voces y risas escapaba de algunas habitaciones. Cada carcajada ajena era como una cuchillada. Su respiración se aceleraba, y sus manos sudaban mientras recorría las puertas numeradas. No sabía qué esperaba encontrar, pero la necesidad de confirmarlo con sus propios ojos era más fuerte que el miedo. De pronto, escuchó una voz masculina que reconocería en cualquier lugar. Venía de una habitación cercana. Su pecho se contrajo, como si un puño invisible le aplastara el corazón. Contuvo el aliento, se acercó despacio, y distinguió otra voz, femenina, clara, dulce, que se mezclaba con la suya en una risa compartida. El sonido de un vaso chocando contra otro, seguido de un susurro, le heló la sangre. No necesitaba más pruebas. Allí, a pocos metros de distancia, su vida entera se estaba desmoronando. La tentación de golpear la puerta con todas sus fuerzas la invadió, pero se contuvo. No quería un escándalo. No todavía. Quería elegir el momento exacto en que la máscara de él cayera para siempre. Se retiró con pasos apresurados y buscó refugio en el bar del hotel. Pidió un trago fuerte, aunque apenas lo probó. El líquido ardió en su garganta, pero el verdadero fuego estaba en su pecho. Observaba a las parejas alrededor, riendo, besándose, tomándose fotos, mientras ella sentía que se hundía más en la oscuridad de una traición imperdonable. Sacó el celular y abrió la cámara. Decidió que documentaría cada paso, cada prueba, cada detalle. Fotografió discretamente el registro en la recepción, grabó el pasillo y las voces lejanas. Ya no era solo una mujer herida, ahora se estaba convirtiendo en la narradora de su propia justicia. Mientras se disponía a regresar a su habitación, recibió otro mensaje de él: te pienso todo el tiempo. Espero que estés bien. Esa ironía la hizo apretar el teléfono con fuerza, como si quisiera romperlo. Pero en vez de contestar, tomó una decisión aún más peligrosa: seguirlos, verlos con sus propios ojos,
sin barreras ni suposiciones. Esa noche apenas se atrevió a dormir. El ruido del mar entrando por la ventana era un recordatorio constante de lo cerca que estaba la verdad. Cada ola que golpeaba la costa parecía susurrarle que el momento de actuar estaba llegando. Al amanecer, se vistió con el vestido rojo, el mismo que él había elogiado tantas veces. Al mirarse al espejo, ya no vio a la mujer rota que había dejado su casa días atrás. Vio a alguien que iba a reclamar respuestas, aunque esas respuestas destruyeran todo lo que quedaba en pie. Con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra, salió al pasillo. Y esta vez, no iba a detenerse en la puerta. Estaba lista para enfrentar la escena que había temido, lista para arrancar la venda de una vez por todas. El sonido de risas al fondo del pasillo le indicó que el momento había llegado. Y mientras avanzaba, supo que no había marcha atrás. Lo que estaba a punto de ver cambiaría su vida para siempre. El pasillo parecía interminable, alfombrado en tonos beige que amortiguaban cada uno de sus pasos. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos, más fuerte incluso que las risas que llegaban desde el fondo. Cada metro recorrido era un desafío a su propia valentía, una cuenta regresiva hacia el momento en que la verdad se mostraría desnuda frente a ella. Cuando llegó frente a la suite, la puerta estaba entreabierta. El olor a vino y flores escapaba hacia el pasillo, mezclándose con una música suave que provenía del interior. Era una melodía romántica, íntima, completamente opuesta al infierno que se agitaba en su pecho. Tragó saliva, conteniendo el temblor de sus manos, y dio un paso más, acercándose a ese umbral prohibido. Desde el interior, la voz de él sonó clara, acariciada por una risa que ella reconoció como falsa, ensayada, la misma que alguna vez había escuchado dirigida a ella. Pero ahora pertenecía a otra. Esa mujer respondía con ternura, y juntos parecían habitar un mundo privado en el que ella nunca había existido. El vestido rojo se aferraba a su piel, y por un instante, ella pensó en retroceder. Pensó en huir, en fingir que todo había sido una pesadilla. Pero el sonido de copas brindando y un murmullo cariñoso la clavó en el suelo. No podía escapar. Tenía que verlo con sus propios ojos. Empujó la puerta lentamente, y lo primero que vio fue la mesa adornada con velas encendidas, platos vacíos y una botella de vino a medio terminar. Las sombras danzaban en las paredes, creando un escenario de intimidad que dolía en lo más profundo. Sus ojos se movieron más allá, y entonces lo vio. Él estaba allí, sentado junto a ella, demasiado cerca. Sus dedos entrelazados descansaban sobre la mesa como si no existiera el mundo alrededor. Y en los ojos de él había una chispa que ella no recordaba haber visto en mucho tiempo, la chispa del deseo, de la ilusión, de una pasión que había dejado de dirigirle a ella. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se alargaba, cruel, como si el universo quisiera obligarla a grabar esa imagen en su memoria para siempre. El sonido de su propia respiración era lo único que lograba escuchar. Sentía que sus piernas iban a ceder, pero se mantuvo firme, en silencio, observando cómo el hombre que había jurado amarla se entregaba con total naturalidad a otra. La otra mujer se levantó, rodeó la mesa y se inclinó para besarlo. Fue un beso lento, íntimo, cargado de complicidad. Ella cerró los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la palma de sus manos, pero no emitió sonido alguno. El dolor se transformaba en furia, y la furia en una energía que la mantenía en pie. Su celular vibró en el bolsillo. El sonido fue tan inoportuno como inevitable. Ambos dentro de la habitación voltearon hacia la puerta. Sus miradas se cruzaron por un instante. Él palideció de inmediato, como si hubiera visto un fantasma. La otra mujer frunció el ceño, sin comprender todavía la magnitud del momento. Ella no dijo nada. Dio un paso hacia adentro, con la frente erguida y los ojos brillando de rabia contenida. El vestido rojo brillaba bajo la luz de las velas, y en su figura había una mezcla perfecta de dolor y poder. Él abrió la boca, buscando una excusa, pero ningún sonido salió.
El silencio era más devastador que cualquier palabra. Ella se acercó lentamente, sus tacones resonando en el suelo como golpes de martillo. La tensión era insoportable, cada segundo parecía cargado de electricidad. Podía oler el vino en el aire, el perfume dulce de la otra mujer, el sudor nervioso de él. Cuando estuvo frente a la mesa, dejó caer sobre ella el recibo de la joyería que había encontrado días atrás. El papel se deslizó hasta quedar entre los dos, como un testigo acusador. Las manos de él temblaron al reconocerlo. La otra mujer miró confundida, buscando respuestas en su rostro. Ella, sin embargo, no dijo nada. Solo lo miraba fijamente, como si sus ojos fueran capaces de atravesar todas sus mentiras. Él intentó tomar la palabra, pero el peso de la evidencia lo dejó paralizado. La escena era tan frágil como una cuerda a punto de romperse. Y justo cuando parecía que iba a gritar, a desatar todo el dolor que llevaba dentro, giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta. La otra mujer la siguió con la mirada, sorprendida, mientras él intentaba inútilmente alcanzarla. El portazo resonó en el pasillo como un trueno, marcando el final de una vida, y el inicio de otra. En el silencio del pasillo, su respiración era agitada, pero sus ojos brillaban con una claridad nueva. Había visto lo que necesitaba ver. Y ahora, con cada fibra de su ser, sabía que no era la misma mujer que había llegado allí unas horas antes. A lo lejos, el murmullo del mar acompañaba su decisión. El paraíso falso que había venido a desenmascarar le había dado la verdad que necesitaba. Y ahora, lo que quedaba era decidir qué hacer con esa verdad. El pasillo parecía no tener fin mientras ella caminaba con pasos firmes, respirando entrecortadamente. El eco de sus tacones retumbaba como un tambor de guerra, y cada latido de su corazón se mezclaba con el rugido lejano del mar. Sabía que él la seguía, podía escuchar sus pasos apresurados detrás de ella, intentando alcanzarla, intentando contener lo que ya era incontenible. «Espera», gritó él con la voz entrecortada, alcanzándola antes de que llegara al ascensor. Su mano rozó la suya, pero ella se giró con tal furia en la mirada que lo obligó a retroceder. Durante un segundo, sus ojos se encontraron, y en ese reflejo se dibujó todo: la mentira, la traición, el amor que alguna vez existió y que ahora yacía muerto entre ellos. Él intentó hablar, las palabras torpes se amontonaban en sus labios. «No es lo que parece, déjame explicarte». Ella soltó una risa amarga, seca, que le cortó el aire como un cuchillo. «¿No es lo que parece?», dijo, con la voz firme aunque sus manos temblaban. «Te vi. Con mis propios ojos. No hay explicación que pueda borrar eso». El silencio posterior era más devastador que cualquier grito. Él bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. La máscara que había usado durante tanto tiempo se desmoronaba, y lo que quedaba era un hombre pequeño, frágil, incapaz de enfrentarse a la magnitud de su mentira. Ella, en cambio, se sentía más alta, más fuerte. Dolida, sí, pero también liberada. Cada lágrima derramada en secreto ahora se transformaba en acero en su voz. «Me engañaste, me robaste años de mi vida, y aún así tienes el descaro de mirarme como si pudiera perdonarte». Él dio un paso hacia ella, intentando recuperar el control, pero el brillo en sus ojos lo detuvo. Por primera vez, comprendió que ya no tenía poder sobre ella. «Te amo», murmuró en un último intento, pero esas palabras, que alguna vez habían significado todo, ahora eran solo un eco vacío. Ella respiró hondo y, con calma, respondió: «No. Tú no me amas. Tú amas lo que yo representaba en tu mentira. Pero yo, ya no soy parte de tu historia». Sus palabras fueron tan precisas como un disparo. Y con ellas, lo dejó congelado en medio del pasillo. El ascensor llegó con un sonido metálico. Ella entró sin mirar atrás, y mientras las puertas se cerraban lentamente, él extendió la mano en un gesto desesperado. Pero no hubo contacto, no hubo reconciliación. El último vistazo que le dio fue suficiente, lo vio reducido,
derrotado, atrapado en su propia red de engaños. Cuando llegó al vestíbulo, el aire fresco la envolvió como un bálsamo. La brisa marina entraba por las puertas abiertas, trayendo consigo el olor a sal y libertad. Caminó hacia la playa, donde las olas rompían con fuerza contra la orilla, como si aplaudieran su decisión de marcharse. Se quitó los zapatos, dejando que la arena caliente abrazara sus pies. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Allí, frente al horizonte infinito, comprendió que su historia con él había terminado, pero la suya apenas comenzaba. Sacó el celular del bolsillo y miró las fotos, los videos, las pruebas. Por un instante pensó en destruirlos, en dejarlo todo atrás. Pero luego sonrió. No. Esas pruebas serían su escudo, su venganza silenciosa. No necesitaba gritar ni suplicar. Solo tenía que mostrar la verdad. Y la verdad, por sí sola, lo destruiría. Mientras el mar acariciaba sus pies, una calma inesperada la envolvió. Ya no sentía miedo. Ya no sentía vacío. Sentía poder. El mismo poder que nace cuando una mujer deja de esperar explicaciones y empieza a escribir su propio destino. Se giró hacia el hotel una última vez, viendo las luces encenderse en la fachada blanca. Sabía que él seguía allí, atrapado en la misma mentira que lo había consumido. Ella, en cambio, ya no pertenecía a ese lugar. Y mientras se alejaba por la orilla, con la maleta en la mano y el vestido rojo flameando con el viento, entendió que había algo más valioso que descubrir la traición, descubrirse a sí misma. El mar rugía como testigo de su renacimiento. Y aunque había cerrado un capítulo, en lo profundo sabía que esta historia aún guardaba sombras que tarde o temprano saldrían a la luz. Porque en la vida, nada queda oculto para siempre.